2013. Y luego, a través de las leyes de presupuesto, se jaló y se volvió eterno. Entonces, ¿quién está pagando o quién está subsidiando es el Seguro Social? Y entonces, ¿cómo atendemos las necesidades? Igual, ¿no? En el caso del CAS, ya les he mencionado, se paga del 30% de la UIT, se le aplica el 9%, estamos hablando de 110 soles. El MINSA aporta sobre el 65%. En el caso del seguro agrario hemos venido varias veces a las comisiones a exponer también el tema del subsidio, que recae más sobre la agroindustria que sobre los pequeños personas que aportan en la agricultura, que eso en realidad lo podemos seguir haciendo, pero los que están más subsidiados es el sector agroexportador. En el caso de los pensionistas, son los que más consumen de seguro social y ellos aportan el 4% de su remuneración. Entonces hay un subsidio cruzado entre los que aportan más y los que aportan menos, ¿no? Además, el recorte de las gratificaciones, ¿no? Que nos significa 800 millones menos por año, más el tema de los pensionistas. Y ese es un tema que también es importante que lo entiendan, señores. A ver, la obligación del pago de pensiones es exclusivamente del Estado, es una obligación estatal. Cuando se separa el Seguro Social de la ONP, se le deja una responsabilidad temporal a salud del pago de sus pensionistas hasta por un tiempo, hasta pagar esa deuda que se tenía que venció en el 2007. Hoy estamos pagando a nuestros pensionistas alrededor de 650 millones por año, ¿no? Que eso va al gasto de planilla, y eso representa 3 hospitales que podríamos hacer por año. Esa obligación ya debió zanjarse, esa obligación ya debió haber sido asumida por la ONP. Y creo que en ese tema estamos de acuerdo, solo que judicialmente hay una discusión respecto a cómo se deberían liquidar los saldos del pasado. Si es actuarial, si es financiero, no importa. Esa discusión dejémosla para que lo determinen entre las comisiones técnicas o si quieren judicialmente. Pero a partir de ahora en adelante corresponde que cada quien asuma su rol, porque no podemos pagar pensiones, que es una obligación estatal, con dinero de la planilla de los privados. Eso es lo que se está haciendo y la Constitución es muy clara en eso, en decir que el dinero de la seguridad social es un intangible. Entonces acá hay una responsabilidad, además, judicial, ¿no? En el siguiente, ahí estoy sumando todo el impacto de los recortes presupuestales a lo largo del año, que suman más de 3.000 millones de soles, y si a eso le sumamos las dos medidas legislativas, el del CAS al 728 y el CTS al pase a la ley de la CTS que acaba de ser aprobado, estamos hablando que para este año tenemos un recorte de recursos adicional de 491 millones, más un recorte de CAS de casi 200 millones. Eso, ¿qué quiere decir? Otra vez, ¿no? La torta se recorta para cumplir con estas obligaciones, pero también pensemos en los asegurados. ¿Cómo compro las ambulancias? ¿Cómo compro más instrumentos? ¿Cómo comenzamos a cerrar esas brechas que son reales? ¿No? Siguiente lámina. Estos son los subsidios cruzados que hay en la seguridad social, ¿no? Tenemos el CAS, por ejemplo, en el CAS tenemos cuánto se recauda, es en la barra azul, y cuánto gasta. Si ustedes ven, lo que se gasta es mayor de lo que se recauda. Entonces, alguien está pagando, el que paga su 9% está ayudando a subsidiar al que no está pagando completo. Lo mismo con los agrarios, lo mismo con educación, lo mismo con salud. Los pensionistas son los que menos aportan y los que más gastan. Ahí hay un subsidio y hay un tema social que hay que comenzar a repensar. Necesitamos trabajar más geriátricos, más casas de reposo para nuestros adultos mayores que están postrados y que el hospital queda ya pequeñísimo para atender toda la demanda ciudadana. Y el aporte regular es el único que sí gasta menos de lo que aporta a la seguridad social. Este tema no lo decimos nosotros como salud, hemos tenido los informes de la OIT desde el 2015 que vienen ya alertando sobre las consecuencias en el mediano y largo plazo, porque esto ahora todavía, digamos, hay esas brechas que hay que cerrar, pero estamos tratando de superarlas con los ingresos que tenemos, pero esto se va a ir sintiendo más a medida que la población va envejeciendo, a medida que los hospitales se van avejentando, a medida que las máquinas van quedando obsoletas. Entonces
no vamos a tener en el mediano y largo plazo cómo comenzar a reponer esas necesidades, además de los recursos humanos que también son hoy una necesidad para el Seguro Social. En la deuda tributaria, ese es un aspecto también importante en donde hemos pedido ayuda a los congresistas para poder cobrar nuestras deudas, ¿no? Porque no puede ser pues que se recaude, se pague las planillas y no regrese la parte correspondiente al Seguro Social. Y entonces seguimos acumulando casi 4.000 millones de deudas, tanto del sector privado como del sector público. En la siguiente lámina explico cómo con la reforma del sistema de seguridad social en los 90 las funciones del Seguro Social fueron repartidas en dos entidades, Salud para las prestaciones de salud y la ONP para la administración de pensiones. El decreto de urgencia del año 98 estableció una obligación fija, porque además lo dice, fija en montos, o sea, tú de salud vas a quedar pagando a tus pensionistas hasta que cubras los 2.204 millones para pensiones del decreto legislativo 20530 y los 600 millones para pensiones de la 18846. Dicha deuda financiera ha sido totalmente cancelada por Salud en el año 2007, por lo cual la continuación del pago debe ser asumida por la ONP. Estamos hablando de, señores, de 3 hospitales, mientras que 14 hospitales están cayendo. Estamos todavía no, por un tema de no ponernos de acuerdo, no zanjamos esta obligación y con eso le generaríamos por lo menos la posibilidad al Seguro Social de ir reparando o edificando 3 hospitales por año de esos que están en emergencia. Estamos perdiendo el tiempo valioso. Anualmente Salud paga 650 millones por dichas pensiones. Esto significa utilizar los aportes de la Seguridad Social de salud, que son constitucionalmente intangibles, para un distinto fin, que es el pago de pensiones. Además, como se ha comentado, yo agradezco nuevamente las iniciativas que están presentando los congresistas, pero también hemos estado trabajando, debo manifestarles, gracias a la preocupación de la ministra de Trabajo, en un proyecto desde el Ejecutivo conjunto. Yo he traído un resumen sobre los artículos que se han consensuado entre los equipos técnicos y que entiendo esta misma propuesta ha sido ya elevada por parte de la ministra al MEF. Lo que nosotros entendemos es que podría de repente haber algunos temas de impacto, pero lo que nosotros hacemos es fijar la gradualidad para que se haga, digamos, se corrijan temas que desde distorsiones que desde el mismo legislativo se han generado, porque como vuelvo a repetir, el tema magisterio solo fue para el 2013 y la ley fue clara. Y después se ha venido incorporando en la ley de presupuesto de manera irregular, cuando eso fue una necesidad explícita para un año. Y entonces, ¿quiénes siguen pagando los platos rotos? Los asegurados, ¿no? Y lo mismo pasa en otros temas, ¿no? Como vuelvo a repetir, en la ONP es clarísimo. Estamos yendo contra la Constitución. O sea, ni siquiera acá está el tema de la discusión de la iniciativa de gasto, sino que la Constitución es bien clara en decir el dinero de los asegurados es un intangible y tiene que ser usado para el fin específico. Y lo estamos usando para pagar una obligación que debe ser asumida ya por la ONP, sacrificando a muchos asegurados que hoy se merecen su hospital, como ya les he mencionado. Yo me he puesto al día con varios expedientes que están en espera, estarán listos este año. Aquí están, acá vienen los proyectos que hemos trabajado. Hospitales de alto riesgo del decreto legislativo. Solamente los hospitales que están por caerse, porque están por caerse, señores, hay que visitar los hospitales y si a alguien todavía le queda la duda, los invito a visitar. 4.695 millones. Proyectos de estudios definitivos de expedientes técnicos que ya hemos identificado, nos representan 1.300 millones. Y proyectos de estudios no concluidos que no podemos avanzarlos porque no están dentro del plan multianual de inversiones, es decir, para poder avanzar tenemos que asegurar los recursos en el futuro, para poder avanzar con un expediente técnico, eso está alrededor de 708 millones, es decir, necesitamos 6.700 millones. Yo acá les pongo una lista de los 14 hospitales. Hospital Grau, que está acá a la vuelta de ustedes. El Hospital de Grau, que ha sido declarado en emergencia, que todos sabemos la calamidad de hospital, las necesidades. ¿Cuánto nos cuesta en el proyecto de perfil? 691 millones. ¿Cuántos años tiene este hospital? 51 años. ¿Y qué podemos hacer? Claro, yo paso por el hospital y me muero de la pena.
¿no? Hay que ver cómo hacemos. Tengo ganas de hacer el expediente, pero no puedo porque no tengo los recursos. Entonces, esos son los temas que tenemos que poner sobre la mesa. Pasco se está inundando, se está hundiendo, 367 millones, Chocope, 250 millones, Chimbote, 250 millones, el Hospital Cañete, 200 millones, Hospital Vitarte, ya ya adjudiqué el expediente, se está haciendo, se podría hacer si hubiera voluntad política. También podríamos avanzar, son 430 millones, Almanzora Aguinaga, Gustavo Lanata, el Hospital de Huánuco, Iquitos, Yurimaguas, Rioja, Nailamp y Lampa. Nailamp, nos acaban de desalojar de Nailamp, la ONP con orden judicial. Esas son las cosas que vivimos. Tenemos ya una orden judicial para desalojar esa luz del Nailamp. ¿Y qué hago? ¿De dónde saco otro hospital si no tengo la plata? ¿De dónde los asigno en otro hospital que ya está a tope? Esas son las realidades del Seguro Social que hay que ir y conocer de cerca. ¿Cómo hacemos magia acá? No se puede, señores, se necesita palpar la realidad para saber pues que necesitamos construir infraestructura nueva porque la que ya está ha colapsado. Hospitales con estudios definitivos, el hospital especializado de Cajamarca, que ya está el expediente bien avanzado, este año en noviembre tenemos el expediente culminado y podríamos ya comenzar a construirlo este año si ustedes pusieran su granito de arena. Este año podemos construir Cajamarca, podemos construir Puno, porque los expedientes ya van a estar listos, podemos arrancar con Vitarte, pero se necesitan los recursos. Altiplano de Puno, tenemos el hospital de Marcona. ¿Cuántas veces hemos recibido los conflictos sociales que hay en Marcona? Claro, el expediente está archivado porque no hay plata, entonces nadie avanza. Y entonces los conflictos sociales comienzan otra vez. Y ahí sí hemos comenzado, esta semana se ha adjudicado o se está por adjudicar el expediente técnico de Marcona, pero la gran pregunta es, una vez que esté el expediente, ¿de dónde sale la plata para el hospital de Marcona? Estamos haciendo nuestra tarea, pero necesitamos que nos ayuden a culminarla. Hospital 2 de Talara, Piura, también estamos avanzando. Florencia de Mora, se acaba de adjudicar ayer el servicio de salud renal en Hunter, Arequipa, un servicio tan necesitado y tan pedido durante años. Y el Adolfo Guevara, el servicio de hemodiálisis en Cusco. Estos son otros proyectos que también están en lista de espera, esperando por expediente y que son una necesidad. Gritos, Huacho, Huaraz, Chincha, Calca, Cusco. 708 millones. Y para cerrar, ¿cuál es la brecha de infraestructura en el Seguro Social? 31.000 millones estimado. Hemos hecho un estimado junto con el Banco Mundial que nos ha acompañado para hacer un estudio serio, bien calculado de las brechas y necesidades de infraestructura en el Seguro Social. Equipamiento más infraestructura, estamos hablando de 31.000 millones, señores, para poder tener un servicio de calidad donde la gente pueda atenderse bien. Recursos de brecha de equipamiento de camas, necesitamos 11.000 camas, por eso es que todos los días tenemos que empujar la cola para ver cómo se va haciendo un huequito para un paciente más, porque faltan 11.000 camas en el Seguro Social. Y en brecha asistencial nos faltan 9.000 médicos y 12.000 enfermeras. Entonces, para eso también se necesitan recursos. Si queremos atender bien y si queremos promover la formalidad, el trabajador tiene que sentir que tiene de verdad un beneficio y que ese beneficio se siente, ¿no? Y que cuando entra a planilla pues tiene un seguro social que le sirve. Pero para que lo encuentre de verdad, tenemos que aportar, poner nuestra parte para poder reponer estos hospitales que dan vergüenza, señores. Entonces, hemos tenido un año muy fuerte, de mucho trabajo, con muchos expedientes técnicos que hemos avanzado, pero necesitamos seguir avanzando y para eso se necesitan recursos, señores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidenta de Salud. Agradecemos por la participación y vamos a continuar con el debate de nuestro proyecto. Tenía la palabra con la cita Úrsula Tunal. Le agradecemos, Presidenta. Cuando usted desea puede retirarse, Presidenta, por favor. Sí, continúa. Gracias, la Presidenta Úrsula Tunal. Presidente, varios temas. Creo que efectivamente la propuesta podría tener algunos vicios que hay que corregir. Entiendo perfectamente la situación, de acuerdo a lo que nos ha explicado la Presidenta Ejecutiva de Salud. Nosotros también hemos tenido reuniones con los equipos de salud, del MEF, para ver una fórmula intermedia. Y lo que habíamos visto es que, si me puede escuchar, Presidente, para que pueda entender.
Y lo que habíamos visto luego de escuchar a ambos equipos en la racionalidad de sus pedidos es que podríamos llegar a una fórmula intermedia respetando lo que ha propuesto la autora del proyecto, que entiendo es la congresista Arauz, pero también entendiendo el problema por el que atraviesa Salud. Y en esa lógica queríamos referirnos a la primera disposición complementaria modificatoria, por ejemplo, en lo que se refiere a una subida gradual del aporte del 9 hasta llegar al 9% en el caso del régimen de promoción agraria. Y nosotros hemos venido trabajando ya 2 años el régimen especial de promoción agraria con la Comisión Agraria, con el Ministerio de Trabajo, y hemos cerrado un texto consensuado, y yo dejaría esa disposición fuera de este proyecto para aprobarla como un tema integral en el régimen de promoción agraria. Pero en el tema de los aportes, por ejemplo, de lo que señalaba la presidenta en las transferencias a la ONP, y sí, pues el MEF considera que esto podría ser utilizado para fines distintos, y lo que se nos ocurría era ponerle un candado que solamente puedan ser utilizados para temas de cierre de brecha de infraestructura, equipamiento y contratación de personal médico, o el tema de instrumental médico, porque tiene que dirigirse los recursos a determinados fines para evitar distorsiones. Hoy está la señora Molinelli, o que vaya a la reserva para que le incremente, pero hoy está la señora Molinelli, que vemos que está haciendo una gestión orientada hacia cerrar esa brecha, pero mañana no sabemos, se trata de cargos de confianza. Y en el tema de la homologación de aportes al sector educación, que según el MEF sería un costo adicional de 338 millones de soles, mientras que la homologación del sector salud 165.5 millones, es que sí, pues hay que mirar y necesariamente tenemos que tener, no sé si usted ha tenido oportunidad de reunirse con la gente del MEF, porque el tema de fondo, de lo que hemos venido discutiendo todos estos días y todos estos meses en la comisión, es hasta dónde podemos jalar la interpretación de que esto no es iniciativa de gasto. Y ahí hay una prohibición expresa. Y finalmente, tener en cuenta el esfuerzo que está haciendo de Salud para los financiamientos, que en realidad, como lo ha explicado la señora Molinelli, lo hacen en función de flujos, no a la reducción del fondo ni en contraprestación al fondo. Entonces sí creo que esos son temas que hay que sincerar y que hay que tener bien claro que se pueden corregir en el proyecto que usted ha presentado. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra congresista Marisa Clave, y luego congresista Miguel. Gracias, presidente. Presidente, cuando discutimos la posibilidad de reconocer derechos laborales de quienes trabajan en Salud, dijimos con claridad que no podía ser a costa de los trabajadores que se mantenga económicamente Salud, y por eso votamos a favor, porque nos parecía que era un derecho, y creo que es lo que hemos planteado acá. El tema es que tiene razón la presidenta de Salud en ese momento en venir a decirnos, perfecto, que el Congreso reconozca ese derecho, pero ¿cómo garantizamos también un conjunto de fondos necesarios para que funcione el servicio que brinda de salud? Y que es un servicio que es fundamental, que es el derecho a tener una atención médica de calidad. Yo he podido ver, presidente, cómo los médicos se multiplican en el seguro. Y cómo las instalaciones, a veces uno simplemente dice cómo es posible que estén funcionando así, pero no queda de otra. Hasta los colchones, presidente, no solamente es que se están cayendo los techos, sino el propio material que hay dentro de los hospitales de salud. Y se hace todo un esfuerzo posible por tratar de resolver. Entonces, claro, el problema es que tenemos que empezar a ver qué mecanismos hay para poder generar fondos. Y creo que los que se están planteando en el proyecto, la mayoría tienen alto sentido, presidente. O sea, por ejemplo, buscar que de manera gradual quienes están en un régimen especial agrario aporten, tiene todo el sentido del planeta. Todo el sentido del planeta. ¿Cómo es posible que su aporte sea tan bajo? No puede ser. ¿Y a quiénes estamos beneficiando ahí? A los grandes agroexportadores. No tiene sentido, pues. Entonces, claro, se sigue diciendo que se discutirá aquí en el Parlamento en algún momento cuando que llegue ese proyecto, que llegue esa propuesta y la discutiremos acá. Pero mientras tanto aprobemos lo que se ha aprobado, lo que se está planteando acá, de poder ir cobrando paulatinamente un monto que es considerable.
Luego, cuando se discuta lo otro, ojalá, sinceramente, no renovemos ese régimen, pero como algunos lo querrán hacer, por lo menos que se respete el tema del porcentaje necesario de aporte de salud. Entonces, ojalá lo podamos poner. Un segundo punto, presidente, a quien sí habría que llamar al MEF, y es preguntar, bueno, ¿y la deuda del Estado? Porque ahí sí hay un tema que nosotros deberíamos sentarnos seriamente a discutir. La deuda del Estado no la podemos seguir permitiendo, porque el principal deudor es el Estado. Entonces, junto con esto, hay que también pedir, vamos, con claridad en el próximo presupuesto, cómo vamos a empezar a discutir la deuda del Estado. Y evidentemente, si es que nosotros aprobamos, por ejemplo, una planilla donde queda claro quiénes están siendo pagados y tienen que aportar esa salud, esa plata debería ir directamente a salud. No puede ser que sigamos ampliando la deuda, permitiendo triangulaciones del presupuesto que después no llegan a su destino, cuando lo que nosotros estamos aprobando es justo que se pague ese monto. Entonces, si estamos aprobando que se pague ese monto, ¿por qué no terminamos de una vez de cerrar que ese monto vaya directamente a salud? Y ya está. O sea, comencemos a hacer elementos creativos, presidente, para que en el presupuesto demostremos que este Parlamento sí quiere que funcione el sector y que funcione de la mejor manera posible. Nosotros sí tenemos una preocupación sobre un punto, presidente, en la modificación que se está planteando sobre lo de FONAFE. Es decir, sí, estamos de acuerdo en que se diga que no se encuentran comprendidos dentro del ámbito de FONAFE, en esa parte estamos de acuerdo que se incluya salud. Sin embargo, nos preocupa el uso de la reserva de contingencia. Lo que se está planteando acá es que la reserva de contingencia de dicha entidad está sujeta a una reducción progresiva, o sea, va a ir bajando durante 10 años hasta alcanzar 15%. El monto que resulte de dicha reducción solo podrá destinarse a gastos de inversión como construcción de hospitales, es lo que nos están planteando, presidente. Esto se sustenta, según lo señalado, por el informe actuarial 2015 de OIT. Sin embargo, presidente, el 2015 OIT ha mandado formalmente una ampliación, una opinión actualizada en el 2018, donde señala que la reducción porcentual debe ser temporal y que se tiene que restablecer y restituir el porcentaje en un plazo razonable. La aprobación que se está haciendo acá no dice cuál es el plazo para el restablecimiento, simplemente dice la reducción a 15, pero no dice en qué plazo vamos a volver al porcentaje original. Y entonces sí nos parece que eso más bien genera un riesgo, porque no se trata de reducirlo a 15 y punto. Lo mismo ha dicho, presidente, el informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la mejora de salud en el marco de lo dispuesto por la Resolución Ministerial 2218 Trabajo, donde también se recomienda precisamente usar un porcentaje de la reserva técnica, pero también dice claramente que debe contar con un plan para la reconstitución y para la recuperación de dicho porcentaje. Entonces, tanto el informe OIT del 2018 como el propio informe del Ministerio de Trabajo dice que se pueda utilizar la reserva técnica, pero dice también que es de manera excepcional, temporal y que tiene que ser restituida claramente. Esos últimos 3 elementos no están en el dictamen que tenemos. Entonces sí pedimos que eso se aclare, presidente, porque si no suena que simplemente hay una reducción y se acabó. Gracias. Gracias, congresista. Tiene congresista Miguel Román. Sí, la congresista Arao está pidiendo una interrupción, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Mercedes Arao. Siga usted. Sí, gracias, señor presidente, y gracias, congresista Román. En el sentido de la cobranza, porque creo que esos son los temas más importantes, ¿no? O sea, vuelvo a insistir que debemos tener el tema de la cobranza al Estado. La mayor parte de la deuda está en referencia al tema de las municipalidades, es básicamente donde se encuentra el grueso. Y nosotros pusimos una propuesta que está en el artículo 5, que ha puesto el dictamen, donde se recoge prácticamente todo, excepto ese parrafito que estábamos mencionando. Es ahí donde está todo el tema central, donde podemos sanear por el lado de la cobranza, por el lado del Estado. Pero sí creo que le falta la parte privada. Solamente se ha referido al artículo 3.3, que era de mi propuesta de ley, con el tema de la MIPYME, pero, por ejemplo, toda la parte de cobranza que se puede hacer a través de obras por aportes e incorporar el texto único ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo en el párrafo siguiente, que era el de el acuerdo del Consejo Directivo de Salud, podría utilizar el pago de las contribuciones adeudadas por los empleadores y que se encuentren en cobranza coactiva impugnadas mediante especies, era una de las salidas, por ejemplo, que no está incorporada, porque es ahí la posibilidad de hacer el tema de el pago de deudores que
de alguna manera se puedan traer acá y pagarlo por especies, entendiendo como tal bienes y servicios que incrementen el patrimonio de salud y estén vinculados directamente con las prestaciones a su cargo. Y era lo que dijo hace un rato la congresista letona. Y yo quisiera que se incorpore el artículo 3.2, porque el 3.1 y el 3.2 de mi proyecto de ley, porque justamente permitiría tener esa parte de incorporar gastos. Pero hay otras medidas que había puesto yo, el artículo 4, que incorporaba lo del CAS, pero de una manera más cuidadosa, ¿no? Que no era una iniciativa de gasto, sino que tenía que trabajarlo el MEF para hacer la propuesta, porque si no estamos yendo al revés, ya estamos generando iniciativa de gasto, nosotros no deberíamos hacerlo. Entonces son algunos de los temas donde pido que se incorporen para que tengamos más seguridad de tener recursos. Pero cuidado con las otras, porque sí generan gasto y serían observadas directamente y son inconstitucionales. Muchísimas gracias. Tiene la palabra congresista Costiniano La Pasa. No, perdón, congresista Miguel Román. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, el dictamen el que estamos debatiendo se ha incorporado en la segunda disposición complementaria modificatoria, una modificación al artículo 9 de la ley 27.360. Que está referida al aporte mensual del empleador al seguro de salud agrario, ¿no? Y ahí se está señalando que va a haber una especie de gradualidad en cuanto a la tasa para que pueda del hoy 4% llegar en 3 años al 9%, que es la tasa regular, ¿no? Del seguro regular que tenemos todos. Yo quería señalarle, señor presidente, que nosotros tenemos en esta comisión un proyecto de ley, el 2744, que justamente está referido a este tema, que guarda relación porque busca establecer una propuesta en este tema del seguro social agrario, en dos temas fundamentalmente, ¿no? En primer lugar, que tendríamos que, y alcanzo ya como una propuesta de fórmula legal del señor presidente, incorporar en lo que es esta segunda disposición complementaria modificatoria el tema del trabajador independiente agrario. Porque acá está referido solo al trabajador dependiente. Dice, el aporte mensual del empleador al seguro de salud será de 4% de la remuneración mínima vital por cada trabajador de la actividad agraria. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, señor presidente, es que se modifique esta disposición y se ponga que el aporte mensual al seguro de salud para los trabajadores dependientes de la actividad agraria a cargo del empleador es de 4% de la remuneración en el mes por cada trabajador, y que para el caso de los trabajadores independientes de la actividad agraria igualmente es del 4% de la remuneración mínima vital. El importe se debe incrementar anualmente en 2% hasta llegar al 9% de la remuneración del mes. Entonces, lo que estamos buscando es que, además de haber ya considerado al trabajador dependiente, incluyéramos al agricultor independiente, ¿no? Que también tributa actualmente. Y en segundo lugar, estábamos pidiendo que se incorpore como un numeral 9.6 al artículo 9 de esta misma ley 27.360, para que en el 9.6 se pudiera incluir que las personas mayores de 70 años y que no se encuentren desarrollando la actividad agraria y que cuenten con 3 años de aportaciones en forma consecutiva, ya sea de manera dependiente o independiente, y que acrediten la propiedad de un solo predio agrícola a nombre propio de la sociedad conyugal, y que sus ingresos deben estar constituidos únicamente por el monto del alquiler del predio con fines agrícolas, y que no exceda de una unidad impositiva tributaria mensual, debiendo continuar con el pago de las aportaciones al seguro agrario independiente sin requerir certificación de capacidad laboral. Esto lo pedimos, señor presidente, que se pueda incluir, porque actualmente, después de los 70 años, los trabajadores agrarios independientes tienen, para poder continuar gozando del seguro social agrario, tienen que pasar por una especie de evaluación médica.
Entonces a nosotros no nos parece correcto eso. Ha habido un reclamo generalizado de los agricultores independientes porque ven esto como una especie de afrenta, incluso de humillación, de hacerlos pasar por una evaluación médica para ver si están operativos o no, y la verdad que eso no es lo correcto, porque son personas que a lo largo de todos los años han ido pagando este seguro agrario, y no puede ser que justo a los 70 años, cuando vienen los achaques, cuando viene el tema pues de la debilidad pues física, les pongan trabas, les pongan obstáculos para poder acceder de manera directa al seguro social, al seguro de salud agrario. Por eso es que nosotros estamos incluyendo este párrafo. Además, que si ya vamos a ir progresivamente a que todos tengan la tasa del seguro regular, pues entonces que sean atendidos, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de restricciones hasta el último día de su vida. Ese es un poco el sentir y la razón, y pediría, señor presidente, además recordar que la semana pasada usted tuvo la buena iniciativa de hacer una reunión de trabajo con los funcionarios de salud, y bueno, hemos planteado estas modificaciones y hemos concordado en ellas con los funcionarios, así que creo que el camino está allanado para ello, y por eso es que yo le agradeceré, señor presidente, que pueda tomar en cuenta estos aportes señalados y poder de esa manera hacerle justicia también a los agricultores independientes que merecen, como le digo y le reitero, gozar del seguro de salud agrario sin ningún tipo de parámetros ni restricciones hasta el último día de su vida. Gracias. Muchas gracias, congresista Miguel Román. Tiene la palabra el congresista José Pasa y luego el congresista Segundo Terreno.